Ya estamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, dispuestos a festejar el Año Nuevo Chino. 2025 es el año de la serpiente de madera, y para una mejor comprensión de esta grandiosa cosmovisión oriental, entramos a la sala de la cultura china, donde fuimos recibidos por dos guerreros del ejército del emperador Qin. De hecho, este es uno de los posibles orígenes de la palabra China, ya que este emperador fue quien unificó a este país en el siglo III a.C. Y es aquí donde se marcaron los comienzos de la China imperial, un sistema que duró con ciertas interrupciones hasta la caída de la dinastía Qing en 1912. De hecho, la Gran Muralla es un monumento funcional a la gloria del emperador. Los dos guerreros que nos recibieron a la entrada son réplicas de un conjunto de soldados de terracota en tamaño natural y forman parte de un ejército de 6,000 hombres que guardan la tumba del emperador Qin, que fue redescubierta en 1974 después de 2,000 años de larga búsqueda. Lo realmente sorprendente es que entre los rostros de las estatuas no se encuentran dos iguales, lo cual indica que las mismas pueden ser verdaderos retratos de los miembros de la guardia personal del emperador, esculpidos en el siglo II a.C. Ahora estamos ante la tumba del príncipe Liu Sheng, la cual fue excavada en una colina y consta de 7 estructuras. Y como podemos apreciar hasta ahora, la muerte es muy importante dentro de la cultura china, ya que los chinos tenían la creencia de que después de la muerte los seres humanos podían gozar de la vida eterna en mundos divinos, misteriosos y oscuros. Por ello, acostumbraban a colocar en las tumbas lámparas de diversas formas humanas y de animales conteniendo aceite o cera, obviamente para iluminar la vida del difunto en el más allá. Desde tiempos remotos, los chinos creyeron en la continuidad de la vida después de la muerte. Por ello, proporcionaban a los difuntos todos los objetos de uso cotidiano y ritual necesarios en el otro mundo. El jade se utilizó en los ritos desde el 5000 a.C. hasta 1911, pues se le concebía como una fuente de energía vital, símbolo de poder e inmortalidad. De ahí la costumbre de llenar el cuerpo del difunto con polvo de jade mezclado con arroz para alimentar su espíritu y tapar todos los orificios corporales con diversas piezas de jade. De hecho, esta mortaja con forma de armadura se compone casi con 3,000 placas de jade unidas con hilo de oro, mientras que la almohadilla de bronce dorado tiene placas de jade con motivos de dragones y felinos, símbolos del cielo, la vida, el agua y el fuego. El carnero, por su parte, era emblema de protección y longevidad, mientras que el ave era el mensajero de los dioses. Estos leones de alas flamígeras y rostros humanos con facciones que se asemejan a las persas muestran una expresión iracunda para alejar a los espíritus malignos y retener a los difuntos, ya que se creía que sus espíritus gustaban de vagar y causar problemas. Otro extraordinario símbolo clásico de la China antigua es la greca, que representa al fuego sagrado y al agua, es decir, la dualidad. Tal como en las culturas prehispánicas del México antiguo, gran parte de la filosofía china se basaba en la dualidad y en la conciliación de los opuestos, como lo es la vida y la muerte, de la que ya hablamos un poco. Recordemos que las grecas de Mitla en Oaxaca indican ascenso y descenso, a los supramundos e inframundos. La dualidad china es un tipo de ideas y concepciones muy antiguas. Se trata de una tradición, una especie de conocimiento secreto transmitido desde tiempos antiguos, cuyo origen se remonta a seres semi-mitológicos, como los dragones, por ejemplo, que en este caso también indican ascenso y descenso, tal como la greca oaxaqueña. Sin embargo, el símbolo por excelencia de la dualidad es el yin-yang. El yang también lo dibujaban con una línea entera, como un falo, ya que corresponde al principio masculino, al cielo, a lo activo, a lo positivo, etc. Mientras que la línea partida que asemeja a una cavidad representa al yin, principio femenino que corresponde a la tierra, a lo pasivo, a lo negativo, etc. Estos dos tipos de líneas corresponden a virtudes opuestas y complementarias, cuyo funcionamiento es la base de un gran libro, de los más sublimes que ha escrito la humanidad, y que según los chinos tiene una antigüedad de casi 5,000 años. Nos referimos enfáticamente al I Ching, el libro de las mutaciones o transformaciones, donde se encuentran 64 hexagramas, que surgen a su vez de 8 trigramas principales, mencionados también en este gran museo, y que según la leyenda, el gran iniciado Fuxi los descubrió al contemplar un croquis que se encontraba en el lomo de un caballo dragón, surgido del río amarillo. Obviamente, todo esto son simbolismos alquímicos que hay que saber descifrar. Los trigramas representan las 8 fuerzas esenciales de la naturaleza y se conciben como imágenes del cielo y la tierra, y los chinos suelen representarlas en sus obras de arte, como es el caso de estas réplicas de jarrones expuestas en el museo. Esta filosofía va de la mano con la concepción taoísta del universo y se le atribuye al gran iniciado Lao Tse, quien vivió en el siglo VI a.C. y quien, según se dice, escribió el Tao Te Ching, donde se menciona que el Tao engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y el 3 engendra a todos los seres. Claro, porque el 3 crea, pero
todo emana del Gushi, el uno, del que se desprenden las fuerzas de la polaridad yin y yang. Únicamente con la unión del yin y el yang puede haber creación, simbolizada con el número 3, para pasar después al número 4. 4 estaciones y 4 puntos cardinales que dan paso a los 5 elementos de la naturaleza, que obviamente también se encuentran dentro del microcosmos hombre, y de los cuales se organizan los 8 trigramas de los cuales ya hablamos, y que a su vez producen los 64 hexagramas del I Ching. Todas estas combinaciones surgen del yin yang, que emanó del uno en forma dual, como la dualidad de estos dragones, y que en otras tradiciones se presenta como la dualidad tigre-dragón, o como las grecas que ya mencionamos y que también se encuentran en este tesoro arqueológico. Observen cómo unas apuntan hacia arriba indicando ascenso y otras hacia abajo indicando descenso. Las fuerzas yin-yang, los opuestos complementarios en equilibrio dinámico, creados por el uno y cuyo influjo se aplica a todo lo existente, como los 5 elementos. Esta dualidad en la greca es la base del Tao, que remite a lo indefinido e infinito, y que representa el camino del ser humano y de su comportamiento. Es también el principio que rige el universo en cambio permanente, como manifestación del poder supremo del cielo, y como la serpiente, que significa reflexión, transformación y regeneración. La dualidad también la viven los chinos en sus juegos cotidianos, como es el caso del juego de estrategia Wei Chi. Según una versión, este juego fue inventado para enseñar disciplina y concentración al hijo del emperador Yao, por ahí del año 2300 a.C. Otra versión dice que lo crearon guerreros al utilizar piedras para señalar posiciones de ataque en mapas. En términos gnósticos, este juego representa al tablero de la vida, a la eterna lucha entre el bien y el mal, que ha existido desde el principio de los tiempos. El blanco y el negro de las fichas representan la dualidad de la vida, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Es pues la vida, un tablero en el cual cada acto nuestro es una jugada. Si nuestras jugadas son buenas, inteligentes y oportunas, el resultado será el éxito, salud y longevidad. Si por el contrario, nuestras jugadas son hechas de mala fe, egoístas e inoportunas, el resultado será el fracaso, enfermedad y muerte, con todo lo que conlleva, como por ejemplo el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, etc. Con el paso del tiempo, el juego evolucionó hasta lo que se conoce con el juego de mesa Damas Chinas. En el museo también podemos ver imágenes de Shou Lao, el dios de la longevidad, símbolo de la primavera, la renovación, la paz y la larga vida. Él era acompañado por un venado, capaz de localizar el mítico hongo de la inmortalidad. Por su parte, el buey era asociado con la primavera, la agricultura y una abundante cosecha. El color rojo obtenido del cinabrio para los chinos es el preferido, porque le atribuyen el poder de conferir energía e inmortalidad. Además de los iniciados Fuxi y Lao Tse, existe otro pilar filosófico dentro de la cultura china. Nos referimos al Gran Confucio. Habitualmente se presenta a Confucio como un moralista, y en efecto, muchos de sus escritos aparecen en una primera lectura somera como normas de comportamiento. Pero detrás de cada conducta hay una razón, y detrás de cada razón hay una visión del mundo. La de Confucio, y en esto coincide con todos los maestros de la tradición, es de que el ser humano se encuentra en un estado de caída, exiliado, y a través del comportamiento puede reencontrar su verdadera patria celestial, o al menos el recuerdo de ella, que también ha sido olvidado. Además, Confucio consideraba que era posible alcanzar la sabiduría mediante el conocimiento interior, la devoción al mandato del cielo, entendido como poder cósmico, espiritual y moral, y la veneración a los ancestros. Lo que más me interesa de China es su cosmovisión, de donde se desprendió sus creencias y símbolos reflejados en el taoísmo y confucianismo, sus ideas del mundo divino y natural, la vida y la muerte, la veneración a los ancestros, su mitología y astrología, entre otras múltiples concepciones, han sido fuente de inspiración e inagotable creatividad. Hace 5000 años, esa ideología conformó la base de lo que los chinos aún consideran su máximo signo de civilización, la escritura. También fue fundamento para el desarrollo de inventos y avances tecnológicos plasmados en artes tradicionales como la pintura, la poesía, la caligrafía, la cerámica, la escultura, la música y la danza. De hecho, Confucio consideraba que el ritual y la música eran ideales para cultivar la virtud, la armonía y la comunicación con los difuntos y el universo, pues es de hecho un vínculo entre el cielo y la tierra. De hecho, la tradición dice que los instrumentos musicales fueron inventados por el legendario emperador Fuxi en el año 3000 a.C. En cuanto al teatro, tenemos a los personajes de la ópera de Beijing, de los cuales existen 4 tipos básicos de personajes: funcionarios, guerreros o artistas marciales, mujeres y cómicos. Los chinos también supieron trabajar con gran maestría la madera. La escritura china apareció hace más de 6000 años, la cual se grabó en huesos de animales y caparazones de tortuga, luego en piedra y tiras de bambú o madera, hasta que en el siglo II después de Cristo finalmente lograron obtener el papel. El papel picado es un arte popular en las zonas rurales de China y es usado con fines
fines decorativos en el hogar y en diversos eventos como festivales, bodas, cumpleaños y ritos para invocar la lluvia o pedir protección y buena suerte. Por otra parte, gracias a registros en huesos de animales que hacen referencia a la seda, existen evidencias arqueológicas sobre la crianza del gusano de la seda desde el tercer milenio antes de Cristo, y fue la esposa del legendario emperador amarillo quien la inventó, y fue así como tiempo después se creó la ruta de la seda, en el siglo II, donde los chinos establecieron rutas comerciales a través de Asia Central hasta el Imperio Romano. Otro de los muchos aportes de los chinos fue la porcelana, creando una amplia gama de formas, estilos y motivos, además de su gran sentido estético en la caligrafía. También aportaron mucho al mundo con la imprenta, la brújula y la pólvora.